Lección Divina del tercer domingo de Pascua. Evangelio de San Lucas 24, 35 a 48. 14 de abril de 2024. Ustedes son testigos de esto. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Oh Padre, que en el día del Señor reúnes a todo tu pueblo para celebrar a aquel que es el primero y el último, el viviente que ha vencido la muerte, danos la fuerza de tu Espíritu, para que, rotos los vínculos del mal, abandonados nuestros miedos y nuestras indecisiones, te rindamos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor, para reinar con Cristo en la gloria. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Lucas 24, 35 a 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante, para que la voz del Verbo resuene en nosotros. Indicaciones para el discernimiento. Jesús, en el encuentro personal con los hombres, ofreció su benévola presencia, y esperó que las semillas de la palabra y de la fe germinasen. El abandono de los apóstoles, la negación de Pedro, el amor de la pecadora, la cerrazón de los fariseos no lo han escandalizado, ni turbado. Sabía que no se perdería lo que les había dicho y propuesto. En el relato de este encuentro, el resucitado les abre a los 11 el entendimiento para entrar en la plenitud del mensaje pascual. Les descubre el sentido profundo de las Escrituras, y los envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los pecados, para todos los hombres. Los discípulos reciben la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo, que es quien guía el anuncio de la buena noticia en el tiempo de la Iglesia. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda.
El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Iniciamos este nuevo periodo dentro del tiempo pascual, que inició con la conclusión de la octava de Pascua, y se extiende hasta la fiesta de la Ascensión del Señor, en una misma continuidad pausada, de los textos que ya contemplamos durante la octava de Pascua. En este tercer domingo, la liturgia nos presenta el cierre de la inmensa cantidad de actividades y de milagros llevados a cabo por Jesús durante la primera jornada de su resurrección. Entre las características generales de esta primera jornada del resucitado, se destacan las siguientes. 1. Inmenso estupor y alegría de los ya conquistados por Cristo, para los nuevos tiempos de Dios y de su Iglesia, y el gran sentimiento de derrota y de espanto, para quienes ya habían jurado odio eterno contra el Nazareno. Decíamos el primer día de Pascua que Jesús, habiendo producido la resurrección de tantas personas durante su vida pública, y sobre todo el Viernes Santo después de su muerte, no había dejado la más mínima duda, tanto en sus discípulos como en sus enemigos, de tener el poder de resucitar después de la muerte. Todos, buenos y malos, habían tomado provisiones y precauciones para afrontar a la resurrección de Cristo. Los buenos tenían planeado un inmenso banquete, programado para ese primer día de la semana a las 3 de la tarde, y los malos, con un cuerpo de guardias vigilando día y noche, listos para capturar a Jesús y volverlo a matar cuando resucitara. Lo que ni buenos ni malos se imaginaban era a. Que la Madre de Dios y de la Iglesia haría uso de su prerrogativa de omnipotencia suplicante para adelantar por varias horas el misterio de la resurrección. B. La sorpresa apoteótica de la resurrección de Cristo, que infligió a los enemigos de Dios una herida eterna y a los hijos de Dios un triunfo irreversible, no es la resurrección como tal sino el hecho de que Cristo Jesús haya no solamente resucitado, sino que también haya readquirido con su resurrección los dones preternaturales de ligereza, esplendor, luminosidad, gloria e inmortalidad. Dichos dones ya habían sido incluidos por Dios en el destino eterno de los seres humanos, pero fueron suspendidos con el pecado original. 2. Jesús dedica toda la primera jornada de la resurrección a inaugurar el nuevo templo viviente construido en espíritu y verdad, con las piedras vivientes que son los miembros de la pequeña comunidad de los creyentes. B. Casi todas las actividades de Cristo durante esta primera jornada de resucitado se centran en familiarizar a los primeros creyentes con sus nuevas características adquiridas con su resurrección. En todos los integrantes del nuevo templo viviente, es muy notoria una comprensible actitud de estupor y alegría, y no es para menos dado que sí, antes de su dolorosa pasión, en Jesús era más visible su humanidad, ahora, después de la resurrección, es mucho más notoria la divinidad que la humanidad, y también porque era la primera vez, desde la creación de la especie humana, que los mortales nos relacionábamos con alguien que acababa de readquirir los dones preternaturales de ligereza, luminosidad, gloria, esplendor e inmortalidad. Por eso Jesús dedica toda la jornada del primer día de la resurrección a interactuar con las primeras conquistas de su redención. Es así como comprendemos por qué, si bien Jesús se esfuerza inmensamente para que el trato sea el mismo de antes del Jueves Santo, los apóstoles, que hacía 4 días se relacionaban con él, como si fuera un cuate más, ahora no se sienten dignos de abrazarlo, e instintivamente se sienten impulsados a hablarle con profunda devoción,
y su posición preferida para platicar con él, cada vez que aparece, es la de estar de rodillas, y en actitud de inmensa adoración y reverencia. Solamente después de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros cuerpos mortales hayan adquirido estas características que actualmente poseen los cuerpos de Jesús y de María Santísima, entonces entenderemos perfectamente estos misterios de los cuerpos gloriosos. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. En este tiempo, podríamos acercarnos a la comprensión de esos grandes misterios de la resurrección, si no fuera por estos 43 años de continua convivencia con la Santísima Virgen María. La manera como ella llegaba y se iba. La forma como durante esos años 80, todos los animales nocturnos, incluyendo los grillos, las cigarras, los búhos, las ranas, etc., se quedaban en silencio, cuando la Santísima Virgen llegaba. La forma como ella se comunicaba, no siempre usando la boca. La forma como reaccionaba cuando durante su cumpleaños se le felicitaba. ¿Cómo no tener presente el día en que alguien de la multitud le regaló una rosa? La forma como advertía si entre la multitud había algún infiltrado o espía, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera sido de nuestras pobres prácticas de la religión y de nuestro pobre catolicismo sin todos estos años con la Santísima Virgen María? Oración final. Señor, nosotros te buscamos y deseamos tu rostro. Un día, quitado el velo, podremos contemplarte. Te buscamos en las Escrituras que nos hablan de ti. Bajo el velo de la sabiduría acogemos la cruz, tu don a las gentes. Te buscamos en los rostros radiantes de hermanos y hermanas. Te vemos en la impronta de tu pasión en sus cuerpos sufrientes. No los ojos, sino el corazón tiene la visión de ti. Al resplandor de la esperanza, nosotros esperamos encontrarte para hablar contigo. Propósito de esta lección divina. Para encontrarme con Cristo, pediré constantemente la luz del Espíritu Santo, para no extraviarme en la confusión del mundo de hoy, y para lograr que mi oración se vuelva un fervoroso encuentro con el resucitado, en mi camino hacia Emaús, tomado de la mano de María Santísima.